Los datos que usualmente consulto, hoy en día existe información muy clasificada. Antiguamente uno consultaba la continuation bet y con eso era un dato suficiente. Hoy en día, en primer lugar, se debe hacer una diferenciación de si tengo posición o no sobre el otro rival. Y en segundo lugar, se debe hacer una diferenciación por calles. Existen muchos jugadores que suelen pagar absolutamente siempre la apuesta de continuación cuando tienen posición y posteriormente foldean en el turn. Otros jugadores pagan en el flop y en el turn y pueden foldear en el river, y existen jugadores que juegan un estilo muy agresivo y muchas veces, por ejemplo, pagan la apuesta de continuación en el continuation en el flop y en el turn casi siempre realizan un raise. Estamos hablando de porcentajes de un 30-40%. Los datos que siempre se deben consultar respecto a la continuation bet cuando soy el agresor preflop son, en principio, el fold que tiene a la continuation bet, abierto por si tiene posición o no y por calles. Y en segundo lugar, el raise. En base a eso debo tomar mi decisión. Estamos hablando de que si yo tengo una mano, no he recibido nada en el flop y estoy contra un jugador que foldea solo un 20% de la apuesta de continuación, no tiene sentido hacer esa apuesta de continuación en esa circunstancia. Si mi rival, por ejemplo, existen jugadores muy agresivos en los niveles medios donde yo estoy jugando, y hay jugadores, por ejemplo, que raisean un 30 o un 40% la apuesta de continuación cuando tienen posición. Bueno, eso tiene que ser aprovechado en las situaciones donde tengo manos muy fuertes. Supongamos, recibo un set, la forma de optimizar nunca va a ser el check raise contra un jugador de eso, sino va a ser hacer la apuesta de continuación y rogar que él suba. Luego decidir si quiero seguir subiendo o solo pagar para que no sacarlo de la mano. Depende de eso también de cada rival, y ahí un dato que se debe consultar en esa situación es el fall al raise de ese rival en esa calle, si estamos hablando del flop, del turn o del river. Creo que el testimonio ha sido claro y contundente. Solo resta explicarles que Nacho está haciendo referencia a límites medios, medianos y quién sabe si altos. Como principiantes o jugadores de microlímites o límites chicos, el raise a la cibet quizás sea una estadística que les complique utilizar en su HUD para comenzar. Sin embargo, cuando ustedes logren dominar la utilización del software, el consejo de Nacho es más que valioso. Habiendo terminado con el tema de la apuesta de continuación, vamos a ver la antítesis en estadísticas. Vale decir, el fold a la continuation bet o fold simplemente a la apuesta de continuación. Como ustedes pueden leer en nuestra placa, la definición de la misma no es otra que el porcentaje de veces que el jugador decide foldear ante una apuesta de continuación. Vale decir, y cito textual, qué tan a menudo un rival se rinde cuando su rival le hace una apuesta de continuación en el flop. Barajar bien el porcentaje de fold a la apuesta de continuación es clave para poder jugar un póker rentable. Existen estadísticas, tal y como las hemos brindado para la apuesta de continuación, que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar este número. Por ejemplo, si ese número es mayor al 70%, y recuerden ustedes que conectaremos tan solo el 30% de las veces, indica que nuestro rival está jugando fit or fold. Cuidado cuando nuestro rival decida continuar con la mano o hacernos un raise. Si ese porcentaje marca el 80%, solo continuará con manos fuertes y proyectos. En cambio, si tiene nada más que un 50%, jugará todo lo que conecte, proyectos, a veces flotará. Insisto, estas dos estadísticas deben ser utilizadas en conjunto. Nunca hay que leer solo el porcentaje de veces de la apuesta de continuación, sino que es muy interesante saber cuántas veces puede llegar a foldear ante la misma. ¿Por qué no seguir escuchando el testimonio más que interesante de Nacho Ellis?
Si estamos frente a un rival que no sea demasiado agresivo, siempre existe la posibilidad, y yo tengo posición sobre ese rival, siempre existe la posibilidad de pagar la apuesta de continuación si yo sé que el rival no es demasiado agresivo en el turn e intentar sacarlo. Siempre y cuando haya una mesa que yo considere que no haya recibido, no haya conectado nada, ¿no? Probablemente si es un jugador que subió desde posiciones tempranas y el flop fue As, K, J, yo no voy a hacer ese juego porque es muy probable que haya conectado. Para aprovechar estos datos que nos brinda el Hold'em Manager o el Poker Tracker, lo que tenemos que analizar en principio es qué porcentaje de las veces el rival hace la apuesta de continuación y qué porcentaje foldea al raise a la apuesta de continuación. Además, estos datos yo los suelo combinar con la agresión que tiene en cada una de las calles. El coeficiente de agresión, un jugador, por ejemplo, que tenga un coeficiente de agresión de un 3,5, es un jugador muy agresivo y yo voy a pensar dos veces antes de decidir si flotarle o si hacerle un raise intentando sacarlo de la mano. Porque puedo llegar a recibir en algún caso un all-in, por ejemplo, de una mano como As-K no conectada. Con lo cual, quizás si yo tengo un par medio, me termina sacando de la mano y no aprovecho la fuerza que tenía mi mano, ¿no? Inicialmente. Dice el viejo refrán, a buen entendedor, pocas palabras. Creo que Nacho ha logrado resumir en pocas palabras justamente el correcto uso de esta estadística. ¿Por qué no pasar ahora a nuestra mano Party Poker para tratar de ver en acción estas estadísticas? Muy bien, vemos un raise de 4 ciegas, un call. Es el turno de la ciega grande quien decide retirarse, estamos heads up. El board es rey 3-3 con un proyecto color. El rival continúa, fíjense ustedes en el número de esa apuesta de continuación, y el otro rival termina foldeando sin haber tenido en cuenta justamente el porcentaje de agresividad con la apuesta de continuación. En nuestro próximo segmento estaremos hablando de un tema más que importante, el aggression factor total y el aggression factor dividido por calles. Enseguida volvemos.